Bienvenidos a ese directo Zoom, donde vamos a tratar de la manifestación. Vamos a hablar de unas claves importantes para manifestar, la ¿verdad? Seguramente que ustedes ya han comprobado cómo se puede manifestar muchísimas cosas cuando creemos y hacemos las cositas bien. Pues os doy la bienvenida a todos. Hola Edna, Mauro, Gastón, Dafne, Oscar. No sé cuál Oscar eres. Si eres mi Oscar del curso de formación o otro Oscar. Bueno, luego, para que lo sepáis, ¿vale? Eso se va a emitir en YouTube, por lo tanto, luego habrá preguntas, podéis intervenir y tal, y si tenéis preguntas, evidentemente se van a responder. Pues, pero para que lo sepáis que va en directo, ¿vale? Pero bueno, os animo a, de todo modo, a intervenir más tarde. Súper. Manifestar, manifestar. ¿Quién no quiere manifestar? Todos queremos manifestar, ¿no? Todos tenemos deseos y cosas que queremos lograr y ver manifiestos en nuestra vida. Independientemente de qué área queremos, en qué área queremos manifestar, ¿no? Relaciones, salud, dinero o incluso espiritualmente, ¿verdad? Como alcanzar un estado de paz o de conexión espiritual, la receta es siempre la misma, ¿vale? Esta receta creo que he llegado a poder explicarla y resumirla de manera muy clara, ¿vale? La primera cosa que vamos a querer ver es quién yo soy, ¿no? Ustedes también tendrán conocimientos de, yo qué sé, Saint Germain, el yo soy, sí, Connie Méndez y demás. Por lo tanto, yo es ego, ¿vale? Ego en latín se dice ego. Entonces, ¿qué persona soy? ¿Quién yo soy? Porque la vida es como una obra dramática, ¿vale? Una película, un teatro. Y a cada personaje le corresponde un destino. O sea, la palabra persona, la etimología de la palabra persona, como tenéis también en el audiolibro, donde se explican muchas de estas cosas, viene de máscara de actor. ¿Vale? La palabra persona significa máscara de actor. Entonces, en esta vida terrenal, hola Lilian, nosotros vestimos una máscara, un avatar, pero no quiero decir que seamos falsos, ¿vale? Podemos tener muchas máscaras, sino que los roles que nosotros jugamos en esa tierra, ¿verdad? En ese mundo, son como un personaje, los roles, nuestro autoconcepto, nuestra identificación es un rol, un personaje. ¿Y por qué es un personaje? Porque tu verdadera esencia es un alma incondicional, incondicionada. Es una chispa de Dios. En última instancia, es Dios, ¿vale? La conciencia. Entonces nosotros y Dios, nuestra alma y Dios son uno. Y como tal tenemos un poder creador. Dios es luz, nosotros somos luz. Y emitimos esa luz al mundo. Entonces, la máscara que tengamos se interpone entre la luz que emitimos hacia el mundo y el mundo. Por lo tanto, hace de filtro, ¿vale? Imagínate que ahora tú eres un proyector cinematográfico, como aquellos que, bueno, emiten luz, ¿verdad? En la pantalla y en la pantalla allá tú vas a ver, pues, la película. Pues lo mismo, ese prisma a través de la cual pasa la luz es el que define nuestras manifestaciones, nuestras sincronicidades y también la percepción relativa y subjetiva que tenemos de la realidad. Relativa significa que es sujeta al cambio, por lo tanto no es absoluta, y subjetiva que es de tu mundo, ¿vale? Objetivo, lo que muchas personas coinciden que es la verdad. Pero bueno, el concepto de verdad, como explico en el libro, es difícil, ahora no quiero abordar, ¿vale? O sea, decir, cada uno tiene su verdad. Existen dos tipos de verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad absoluta y la verdad relativa son dos cosas interesantes para entender. Vamos por partes. La relativa. Cada uno tiene su verdad. En otras palabras, tiene su propio sistema de creencias. Tus creencias, tus verdades, lo que tú crees que es verdad, define tu realidad, ¿vale? Súper. Un momentito. Ok. Entonces, cuando tú asumes una verdad relativa, tú para ti, cuanto menos, se vuelve verdad,
¿vale? Y manifiestas sincronicidades, coincidencias que te vienen a confirmar que así es. Entonces, de todas las verdades, la más importante es quién yo soy. Todas las verdades que yo asumo como cierta de quién yo soy son las que están desencadenando, desarrollando mi destino. Como un personaje, cada personaje tiene un guión y un destino. Por lo tanto, si yo tengo una convicción que puede ser consciente o inconsciente, y cuando es inconsciente secreta tu saber, por ejemplo, de víctima, yo voy a desarrollar un destino de víctima. Entonces, la persona que se cree una víctima empieza a desarrollar en su propia película un futuro de víctima. Si yo me siento capaz, si yo me siento exitoso, tengo un autoconcepto, yo soy exitoso, yo soy capaz, evidentemente tendré otro destino. Si yo me puedo ver como el creador de mi realidad, también. Si yo me veo como un hijo de Dios, también. Entonces, hay tipos de verdades que son negativas y otras que son positivas. Para nosotros manifestar un logro, por ejemplo, pongámosle riqueza, nosotros tenemos que creer, convencernos de que nosotros somos la persona capaz de atraer o generar ese dinero. En pocas palabras, tengo que entrar en el papel de la persona rica o exitosa. Entonces, cuando yo soy una persona rica, voy a pensar la cosa que piensa una persona rica, sentiré los sentimientos comunes de una persona exitosa y rica y actuaré como tal. Por lo tanto, como se explica en el libro, pirámide del ser, yo soy, yo pienso, siento y hago. Cuando logramos alinear ser, pensar, sentir y hacer en una única dirección, nosotros vamos a manifestar de manera obligatoria, si es que no hay margen de error, ¿vale? ¿El problema cuál es? Es que la persona no está alineada con su propósito y no actúan como la persona que desean ser, ni mucho menos sienten ni piensan en conformidad. ¿Ok? Si yo quiero ser, por ejemplo, una persona que quiera adelgazar, debería identificarse como una persona deportista, por ejemplo. En el momento que una persona que quiera adelgazar deja de sentirse vaga y empieza a identificarse como una persona deportista, comportarse como una persona deportista, ir a correr tantos días a la semana, hacer cardio, hacer natación, pesa, lo que sea, y va operando como una persona deportista, en 6 meses ha bajado muchísimo de peso. Si se ve como un atleta, se empieza a pensar lo que pensaría un atleta. ¿Qué piensa? Pues organiza sus entrenamientos, incluso sus comidas, y se preocupa en pensar dónde ir a entrenar, siente sentimientos de resiliencia, determinación y actúa como tal, es decir, entrena. Fácil, ¿no? Obvio. Aquí es muy obvio. Sin embargo, la persona que quiere adelgazar no piensan así. Esta cosa tan obvia no la piensan y tampoco la hacen. Por lo tanto, al principio del año se prometen que quieren adelgazar y nunca lo hacen, porque no se alinean con ese deseo. Y esto vale para cualquier cosa, también para las relaciones. ¿Sí? Si yo quiero una persona específica o, o una persona, una pareja ideal, pues tendré que comportarme como esa persona capaz de atraer dicho tipo de persona. Hagamos un ejemplo. Em, si yo, imagínense, si un mendigo, ¿vale? Drogadicto, sucio, que no trabaja, quiere manifestar a una chica modelo y con dinero, ¿lo va a lograr? No lo va a lograr. Porque no está alineado, no está a la frecuencia de aquello que desea. Esa chica modelo, guapa, que come bien y yo qué sé, irá con una persona de una frecuencia similar, ¿verdad? Por eso que la persona de éxito suele generar pareja con otra persona de éxito, ¿vale? Entonces, un mendigo no puede atraer a una cantante famosa, ¿correcto? Entonces, tenemos que preocuparnos en construir ese ser, alinearnos con ese ser que quiero ser, evolucionar, estar a la vibración de aquello que deseo. En poca palabra, entrar en el personaje correcto y operar en conformidad con el personaje que quiero ser. Hola, Jen.
Bienvenida, guapa. ¿Ok? Entonces, eso es así de sencillo. Sin embargo, ¿por qué no lo logramos? Bueno, lo primero que no nos hacemos conscientes de esto. No sabemos esta información, no tenemos esta información como norma general, ¿sí? Entonces yo apuntaría esta frase. A cada personaje le corresponde un guión y un destino. Y me hago la pregunta, ¿estoy pensando, sintiendo y haciendo lo que mi personaje haría en ese teatro de la vida? ¿Ok? Entonces, para manifestar tenemos que entrar en ese personaje, irradiarnos de esa energía. Si quiero ser rico, pues tengo que estar con personas ricas, comunicarme con amigos ricos, estar en un entorno de riqueza. Cuanto más puedo y cada vez más. Empaparme de esa energía. Ustedes lo pueden ver también, porque uno puede ser muchas cosas o querer ser muchas cosas a la vez. Algunas de las cosas que podemos encarnar o personajes pueden coexistir, otras no. ¿Vale? Por ejemplo, si quiero ser boxeador profesional, no puedo ser tenista profesional, ¿verdad? Pero sí puedo ser boxeador profesional y ser una persona interesada en crecimiento espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos interesados en el crecimiento personal, irradiarse por exposición, eso se llama ley de exposición, exponerse a la energía de más personas que conocen más o que hablan de esos temas, nos va a ayudar a crecer. ¿Verdad? De hecho, en el budismo existen las tres perlas, que son el Buda, el Dharma y la Sangha. Sería el que guía, ¿vale? El gurú, el mentor, el que sabe más. Eso se aplica a cualquier disciplina, ¿eh? Como si fuese artes marciales, el profesor de artes marciales. La Sangha es el entorno de monjes, ¿vale? Si fuese artes marciales, pues los demás practicantes de artes marciales. Y el Dharma, que es el método, el camino, ¿verdad? En el caso del budismo, pues ético y espiritual. En el caso, pues, de las artes marciales, un método, yo qué sé, de karate, ¿vale? Lo mismo se puede aplicar a cualquier tipo de área de tu vida. Si tú quieres tener una relación estable con una persona, pues tendrás que tener a esa persona, irradiarte con esa persona, ¿verdad? Y tener un camino claro con esa persona. Si tú quieres hacer negocios y dinero, pues tendrás que tener un mentor que te guíe en las finanzas, tener un entorno de personas que se ocupan de lo mismo, le gusta lo mismo para hablar de lo mismo y crecer en eso. También los entornos en los cuales tú te rodeas y tener un camino, ¿no? Para generar dinero, ¿vale? Y eso significa que cuando actuamos como la persona que queremos ser, también nos irradiamos de esa energía, de entornos así, de personas así, y vamos a tener una guía, un referente, ¿verdad? Que nos pueda incluso inspirar, ¿vale? Y cuanto más cerca estamos de esas personas, más estamos cerca de el papel que queremos jugar en esa vida. Sí, hasta aquí todo claro, ¿no? Vale, entonces, cada uno tiene su verdad. Y esta verdad, si tú la quieres ver manifiesta, tú tienes que creer. De todas las verdades, la más importante es quién yo soy. Porque de quién yo soy se desarrolla todo mi destino y además acontecen lo que se llaman las sincronicidades, ¿verdad? Señales y sincronicidades o puentes de incidentes que nos ayudan a caminar hacia nuestro objetivo. Ahora, una vez entendido eso, tenemos que ocuparnos de procesar nuestros días así, visualizarnos así, sentir que nosotros somos capaces, que yo ya soy esa persona que quiero ser y eliminar toda aquella frecuencia, tratar de eliminar toda aquella frecuencia que nos viene a boicotear. Esa frecuencia que nos viene a poner piedra de tropiezo se puede resumir y nombrar de muchas maneras. La más fácil es miedo, es el miedo, ¿vale? El miedo genera la duda, el miedo no te hace operar como la persona que quieres ser, quieres emprender, pero el miedo te bloquea. Entonces, ese miedo, o lo que en el budismo se llamaba Mara, en la Biblia Satanás, en los chamanes el volador, viene a romper tu alineación. Entonces, alinearse significa que yo soy eso que quiero ser, pienso, siento y hago
en coherencia con eso. Y así manifestaré si lo mantengo a lo largo del tiempo. Pero esa fuerza, ese miedo, viene una y otra vez a desalinearnos. Entonces yo quiero ser exitoso, pero pienso pensamientos de fracaso, siento sentimientos de tristeza y victimismo y no actúo o actúo de manera opuesta. Entonces así la manifestación no es posible. ¿Entendéis? Entonces, en poca palabra, Marco, ¿por qué no manifiesto? Porque tienes miedo, el miedo te gobierna. Bloquea tus acciones, cierra tu corazón. O sea, muchas personas no manifiestan el amor porque tienen miedo a sufrir, pues tienen miedo, miedo a abrir su corazón. Entonces, en las relaciones también la destruyen porque el miedo les gobierna. En los negocios no le deja tener éxito, emprender, arriesgarse, vender un objeto, vender una casa para emprender. No, no, ¿qué dices? Claro, el miedo te bloquea. Pero toda persona que tiene éxito tuvo fe y también valentía. Y la valentía implica riesgos. Entonces, si tú no eres capaz de tomar los riesgos, finalmente, como dice la Biblia, al que no tiene, se le quitará también a aquel poco que tiene. Pero a aquel que tiene se le dará más. Entonces, el miedo es la fuerza que comprime tu conciencia, que comprime tu experiencia y tu expansión. El amor es lo que lo expande. Pero para entender bien la palabra miedo y la palabra amor, necesitamos verla con más claridad y más discernimiento. Cuando yo digo miedo, no solamente me refiero al temor de cuando ves un tigre o del miedo a que sea el fracaso, sino que estoy indicando el núcleo, la esencia de cada emoción negativa. Estoy indicando la causa del sufrimiento y del pensamiento negativo. Por ejemplo, la vergüenza, que es el ejemplo que siempre hago, que es fácil. La vergüenza como tal no existe. En verdad es miedo al juicio ajeno negativo. Existen cuatro niveles de miedo. Yo los pongo en cuatro niveles. Primer, primer nivel, o sea, el más básico, el primario. El miedo primario es miedo a no ser, miedo a la muerte. El secundario es miedo a no ser amados. El terciario son los demás miedos, miedo al juicio, miedo a equivocarse, miedo al éxito, lo que sea. Y luego tenemos las emociones negativas, miedos cuaternarios. En pocas palabras, todo es un miedo a no ser que se está simbolizando porque la mente subconsciente entiende la realidad por símbolos. Entonces, cuando hablamos de vergüenza, estamos hablando de un símbolo de la muerte. Si el entorno me juzga mal, no soy digno de ser amado, y si no soy amado, me muero. ¿Vale? Porque la mente subconsciente está diseñada para sobrevivir y la aprobación del entorno, es decir, el amor, la atención, la aceptación, el reconocimiento, que son todos símbolos del amor, nos hacen sentir que nosotros vamos a sobrevivir. ¿Vale? Entonces, el miedo finalmente es la causa de todas las emociones negativas. Entender eso nos da una clave para poder procesar mejor nuestros sentimientos negativos, los cuales siempre van a estar. ¿Vale? Ya estamos repletos de libros y tal que nos dicen de pensar positivo, que tenemos que pensar positivos y ser positivos. Pero la verdadera realidad, la cruda realidad de tu inconsciente y de este plano dual es que tú vas a sentirlas. Tú vas a tener miedo y tú vas a tener pensamiento negativo. De hecho, toda la persona que estáis aquí, que estaréis instruidos en todos estos conocimientos, aún así tenéis pensamiento negativo y aún así tenéis emociones negativas habiendo leído cientos de libros y 20.000 mentores y lo que sea, te sigue pasando. ¿Y por qué? Porque es normal. Ahora, la cuestión es cómo tú procesas esto, qué actitud tienes antes, ante el miedo, el diálogo interior negativo, que vienen de la conciencia dual. La conciencia dual es el Satanás de la Biblia. ¿Estoy yendo demasiado rápido?
¿Me seguís? Si tenéis pregunta, la podéis escribir o abrir el micrófono, ¿vale? Antes de seguir. Si es en relación con lo que acabamos de decir. No en plan, dónde vives, de dónde eres. ¿Tenemos preguntita hasta ahora? ¿Lilian? No. Vale. Seguimos entonces, ¿vale? Si la tenéis, la escribís o levantáis la manita. Súper. Entonces, la conciencia dual es esa percepción de separación que tenemos entre nosotros, el universo, los demás. Es esta conciencia de saber que existe el bien y el mal, el principio y el fin, y estamos sumergidos y rodeados en ella. De hecho, venimos a experimentar justo eso. Eso es simbolizado muy bien en la Biblia. La serpiente, ¿vale? Que es de Satanás, le ofrece el fruto del bien y del mal a los humanos, que por primera vez empiezan a sentir miedo y vergüenza, y estaban en el jardín con Dios, uno con Dios, y tras comer ese fruto, cayeron a la tierra. ¿Vale? Entonces ese fruto del conocimiento del bien y del mal, que es la dualidad básica, le genera miedo y caen al plano dual. ¿Vale? Este mito, o esta simbología, está diciendo que el hombre, el ser humano, era uno con Dios y a través de haberse comido la dualidad, haber entrado en él la dualidad, el conocimiento del bien y del mal, se separó de Dios. Esa dualidad incumbe aquí, es decir, no te vas a hacer de ella, vas a tener miedo, pensamientos negativos y etcétera. ¿Vale? Así como vas a tener un cuerpo que necesita ir al baño y comer y etcétera. ¿Vale? Es parte de ese juego dual. La cuestión aquí es lograr tener una conciencia que te permite no hacerte dominar por el miedo que la conciencia dual nos genera. Hacer que nuestra fe sea mayor que nuestro miedo. El miedo y la fe, ambos son verdades. Una es negativa, el miedo, y la otra es positiva, la fe. Cuando tú asumes una verdad positiva o una creencia positiva, tú tienes fe. Da igual en qué, si en ti mismo, en tu proyecto o en Dios, es fe. ¿Vale? La fe es una convicción positiva. El miedo está fundamentado en una convicción negativa. Entonces la conciencia dual quiere que tú asumas como cierto verdades negativas que te desalinean y te quitan, te roban poder literalmente. No te hacen tomar decisiones, acciones, y cuando te bloquea en una área de tu vida, empieza a bloquearte en las demás también. Porque estamos hablando de cosas universales. Es decir, la receta que te estoy diciendo para manifestar es la misma receta que te sirve para cualquier cosa. ¿Vale? A ver que me ha entrado una llamada. Vale. Entonces, la receta para manifestar es la misma. Se trate de salud, relación, vamos a la salud. Vale, si yo quiero estar sano, os aseguro que la mayor parte de las enfermedades está generada por el miedo, ¿vale? He sacado estudios escritos que estamos poniendo en el curso de Aquí a tu mente, de cómo el exceso de adrenalina y cortisol, ¿vale? Genera un montón de enfermedades, miles de enfermedades. También conocéis que existe el efecto placebo, es decir, cuando una persona cree que está sano, sana. También existe el efecto nocebo. Una persona que está sana en un principio cree que está enferma y se enferma. ¿Vale? Esos son datos científicos. Entonces, cuando yo quiero mejorar mi salud, yo tengo que operar como una persona sana. La primera salud tiene que ver con la salud interior, o sea, mi sistema de creencias, quién yo soy, cómo estoy. Estoy bien. Y comportarme como una persona sana. ¿Qué haría una persona sana? Pues haría deporte, ¿verdad? Pensaría, tendría pensamientos positivos y etcétera. Muchas veces me ha pasado que tras una influencia o la fiebre o lo que sea, la gripe estacional, de repente empezaba a hacer ejercicio y fingir como que esto no existiera en mi realidad y eso literalmente desaparecerme. O en otros momentos, por ejemplo, eso me pasó hace creo que 2 meses, estuve un día
con un cansancio, un sobreentrenamiento tremendo, que me dolía todo el cuerpo literalmente. Empecé a asumir que yo todo lo podía. Me cogí el versículo bíblico de Filipenses 4:13 y me lo repetía como un mantra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me lo repetí muchísimas veces con fe. Me surgió una energía. O sea, fue un milagro, literalmente. Yo estaba fatal, ¿vale? En ese momento. Pero pude hacer ese cambio gracias a mi fe. Conforme a tu fe te se ha hecho. Eso es lo que decía Jesús todo el rato. Cada sanación y milagro, lo que Jesús decía, ¿vale? Si encontráis un versículo que dice Dios te ha salvado o yo te he salvado, me lo mandáis, porque a mí no me consta, ¿vale? Puede que lo haya. Pero la mayoría es, tu fe te ha salvado, hija, ve en paz, conforme a tu fe te se ha hecho. Y así, repite una y otra vez lo mismo. Atribuye los milagros a la fe de la persona. Y la fe es una creencia positiva. ¿Vale? Pero el Satanás, la conciencia dual, el Mara budista, quiere generar en ti miedo y va a desalinearte una y otra vez. Entonces, para alinearte, tienes que detectar esta dualidad que quiere desalinearte constantemente, con susurros hechos en primera persona. Eso es la gran trampa. Y eso también identifica el verdadero despertar espiritual. Y hoy cuidadito porque es la fiesta de la iluminación de Buda, ¿vale? Hoy y mañana, digamos, la luna llena en el signo de Escorpio, ¿vale? Es la celebración de la iluminación de Buda. Buda cuando se ilumina, cuando reconoce a la dualidad completamente personificada en Mara, que estuvo poniéndole piedra de tropiezo para no alcanzar la iluminación en toda su vida, y le dice, Mara, ya te conozco, no puedes volver a construir tu casa en mí. Toca la tierra y dice, la tierra es mi testigo. En ese momento, Buda alcanza la iluminación tras haber derrotado a Mara. Mara, que es el demonio y la dualidad, porque el demonio es la dualidad, es la oscuridad, es la percepción del principio y el fin de tu existencia mortal. Entonces, Buda no alcanza la iluminación, como diría Carl Gustav Jung, imaginando figura de luz, sino siendo consciente a su sombra. Entonces, Buda alcanza la iluminación porque Mara ya no le puede engañar. Significa que lo estuvo engañando antes. ¿Y cómo? Susurra en tu mente. Todos esos diálogos interiores negativos, la mayoría hechos con el verbo en primera persona, es decir, yo creo que esta persona es mala y no es digna de ser amada porque me ha hecho esto, esto, esto y lo otro. Son justificaciones y pensamientos que nosotros atribuimos a nuestra sabiduría, entre comillas. Y ahí donde está el peor de los engaños, porque no nos damos cuenta. Esto viene súper bien explicado, no solamente en el budismo, en la cual tenemos a Buda con el Mara que le susurra y le dice en su cabeza, deja de enseñar el Dharma, porque la gente no te va a entender. Y Buda le contesta, yo enseñaré para aquellos que están preparados a escuchar, porque entre ellos alguno está preparado para entender. ¿Vale? Entonces hay diálogos entre Buda y Mara, y en el budismo Mara susurra tanto en la cabeza de Buda como aparece como persona, aparece como entidad en todas las salsas, aparece en todas las versiones. En la Biblia aparece solo como ser, Satanás. Y encuentra a Jesús en el desierto. Y empieza el diálogo entre Jesús en el desierto y Satanás. Y Satanás le dice a Jesús que quería ayunar 40 días y 40 noches, si de verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ese Satanás, este diálogo interior negativo, igual que a Jesús, te quiere boicotear del éxito en cualquier área de tu vida. Estamos hablando de cosas universales, ¿vale? Salud, amor, dinero, lo que sea. Y te dice cosas para desviarte de tu camino. Pero Jesús, alerta, despierto, situado en la fe, de hecho se llama este capítulo La prueba de fe, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que él no solamente vive de lo material,
está recibiendo la voz del demonio y se fundamenta en la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios, no solamente la palabra que sale en la Biblia, que evidentemente te exhorta en el Nuevo Testamento especialmente al amor, la compasión, la fortaleza, la valentía y a no temer. 365 veces está escrito en la Biblia, no temas, sino que es toda palabra luminosa que sale del amor, ¿vale? Hemos hablado que del miedo salen todas las emociones negativas, las dudas y demás. Lo mismo pasa con el amor. El amor es conciencia de unidad. El miedo viene de la conciencia dual. Sentimos amor en todos los momentos de unidad. Unidad con la pareja, en un abrazo, siendo el amor. Unidad con nuestro deseo cumplido, cuando sentimos que estamos en nuestro deseo. Unidad con la naturaleza, con los árboles, con el mar. Unidad con la mascota, cuando acariciamos la mascota. De alguna manera, nosotros y la mascota, la naturaleza, o sea, lo que sea por la cual estamos teniendo una conexión, estamos siendo uno. Cuando amamos a Dios, nos volvemos uno con Dios. Por eso Jesús decía que el primer mandamiento era amar a Dios, luego amar a los demás como a uno mismo. Y decía, yo y el Padre somos uno, pero no por soberbia o fundamentado en el miedo, la gana de poder, sino por amor, porque amaba a Dios. El amor es lo que te une con. Entonces, más grande la persona, la cosa, el elemento que tú amas, el objeto de tu amor, más grande es la expansión de tu conciencia. Por eso hay que amar a Dios, porque nada te puede fortalecer más que amar literalmente al todo y a la conciencia misma de unidad. ¿Sí? Cuando tú amas también a una persona, una gran persona, también tienes más expansión de conciencia. No es lo mismo amar un perrito, ¿vale? Por cuanto le vas a amar muchísimo que una persona, por ejemplo, porque la persona es un ser más expandido que un perro. Por lo tanto, el amor con una persona te puede hacer crecer mucho más que el amor hacia un perro, ¿vale? Entonces, el amor hacia Dios hace lo mismo, evidentemente. Entonces, cuando nosotros tenemos un deseo, podemos estar en amor con nuestro deseo, es decir, en unidad con nuestro deseo. ¿Y cómo lo hacemos? Definiéndonos a nosotros mismos como ese personaje. Yo y mi deseo somos uno. Si yo quiero ser rico, yo y la riqueza somos uno. La riqueza es parte de mí. Si yo quiero ser iluminado, saludable, deportista, lo que sea que quiero ser, tengo que identificarme con mi deseo cumplido. Jesús lo decía. Cuando pidáis en oración, creed que ya habéis recibido. Y entonces lo recibiréis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas se os darán por añadido. ¿Vale? ¿Y dónde viene el miedo con la dualidad? Se va el amor y la fe. Por ende, cuando viene el amor y la fe, elimina el miedo. El problema de las personas, te lo aseguro al 100%, es que el miedo le gobierna. No invierten en ellos mismos. Porque, ¿por qué el dinero? Tengo miedo de usar mi dinero. Tengo miedo a perder, a no ser. Es que el miedo es la barrera constante que bloquea tu expansión. Y el salto cuántico se da cuando tú atraviesas un miedo con fe y amor. Y entonces se ha expandido tu conciencia. ¿Vale? Imagínate que tú tienes una placenta alrededor de miedo, ¿vale? Cada vez que logras meter la cabecita afuera, tú renaces a una nueva vida. Pero como esta vida va por niveles y es fractal, es decir, las mismas cosas se reproducen a diferentes niveles y escalas, cuando sales de esa placenta y has renacido en una nueva vida, tienes a otra placenta que romper para renacer a otra vida. Pero cada vez que superas un nivel, que rompes una barrera de miedo, tienes una existencia más expandida. Por ejemplo, si yo temo viajar, mudarme de país, aunque mi corazón lo anhela, no lo hago, no voy a hacer experiencias, no voy a conocer nuevas personas, no voy a encontrar, no voy a aprender nuevos idiomas. ¿Ves cómo mi experiencia está comprimida por el miedo que no me deja salir de mi país?
si yo quiero emprender, pero el miedo me bloquea, el problema es que la gente no dice que tiene miedo, tiene excusas que justifican ese miedo como en el diálogo con Satanás, que trata de convencer a Jesús. Entonces no sabe que tiene miedo, porque lo justifica, lo niega. De hecho, en la segunda tentación, en la tercera, Satanás usa más herramientas para convencer a Jesús, incluso de carácter espiritual. Le dice, tírate para abajo del templo, porque escrito está que los ángeles no permitirán que tu pie tropiece con la piedra, te sostendrán en sus manos. Es decir, está mencionando el Salmo 91 de las Escrituras para convencer a Jesús que se suicide, básicamente. Entonces hay excusas de carácter espiritual, de carácter lógico, New Age, terapéutico, racionales, del sistema. O sea, hay miles. ¿Vale? El sistema, la Matrix, es la misma dualidad. Es Satanás que es el reino, es el rey de ese mundo. ¿Vale? Eso está explicado así en el Bhagavad Gita, en el budismo, en la Biblia, siempre lo mismo. Entonces tú tienes un montón de excusas que finalmente temor a pasar esa barrera. Entonces no puede renacer, no puede manifestar. En pocas palabras, Marco, ¿por qué no manifiesto? Porque tienes miedo, el miedo te gobierna. No tienes fe suficiente. Eso lo decía Jesús. ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros, Jesús? A causa de la falta de vuestra fe. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se moviera y se movería. Aquel que dice algo sin dudar mínimamente en su corazón, verá hecho lo que dice Jesús. Otra, le traen el muchacho que no pudieron sanarlo sus discípulos. Jesús le dice el padre del muchacho, si puedes sanar a este muchacho mío, el hijo que aquí ha caído en el fuego, en el agua, porque está poseído, no sé qué, si puedes, sánalo. Y Jesús contesta, ¿cómo que si puedes? Al que cree, todo le es posible. ¿Cómo que si puedes? Dice Jesús. O sea, no entra ni en su paradigma la duda. ¿Cómo que si puedes? ¿Qué me está diciendo? ¿Verdad? Pero en tu paradigma no existe la fe, estás al revés. Por eso que Jesús una y otra vez reprende a las personas que no tienen fe. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, generación incrédula y perversa, ¿vale? Incrédula y que no tiene fe. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Dice Jesús. Traedme al muchacho. ¿Vale? Entonces, a ver, dos claves principales, fundamentales. Yo tengo que ser quien deseo ser. La segunda es que tengo que alinearme, ¿verdad? Operar en conformidad con eso. Ser, pensar, sentir y hacer de esa manera. Y detectar al engaño de la dualidad con miedo, dudas y todas las emociones negativas que vienen del miedo, que vienen a su vez de la dualidad. Sin comprarme y asumir esa verdad negativa de no podrás. ¿Vale? Yo cuando empecé a tocar el piano como adulto, tenía 24 años, todo el mundo me decía, no podrás, ¿vale? No va a ser posible. ¿Por qué? Porque eres demasiado viejo, hay que empezar de pequeño, el conservatorio no te pilla, ¿vale? Yo con 24 años dijo, "Wow, voy a tocar el piano, a ver, llamo al conservatorio y pienso que me pueden, que voy a aprender ahí. El conservatorio me dice, no, eres demasiado viejo. Y yo, ah, vale, no sabía. Yo como un niño, deja de que los niños vengan a mí porque de quien como ellos es el reino de los cielos. Creía que todo era posible. Pero no dejé que el miedo o la duda o la barrera de la Matrix definiera mi futuro. Pensé como autodidacta, seguí, aprendí. Al año de ese momento di mi primer concierto, que no me lo esperaba. O sea, sí, me visualizaba como un pianista, evidentemente, operaba como un pianista, estudiaba como un pianista y había entrado en el personaje. Entonces me ofrecen tocar una vez en un sitio, ¿vale? Por 50 euros, dar un concierto. Me dicen, ¿cuánto quieres? Yo no sé, 50 euros. No sabía ni cómo se hacía eso. Y toqué mi primer concierto, tocando Ludovico Einaudi. Luego me volví profesional, profesor, y 6 años después gané 3 premios internacionales en competiciones de piano de música clásica. ¿Por qué? Porque creí, porque no dejé que el miedo de la Matrix definiera mi futuro. Razonando espiritualmente, con fe y valentía y consistencia. Es decir, asumí ser eso y lo mantuve por 6, 7 años hasta ganar 3 premios internacionales. Cuando acabé, miré atrás, dije, si pude eso,
pues de cualquier cosa, ¿vale? Porque el piano es súper difícil. Me dije, si quiero ser doctor, puedo ser doctor. Si quiero ser abogado, puedo ser abogado. Le pongo la misma intención y listo. Pero me decidí en ser mentor, escribir un libro, porque era la forma que más me inspiraba, más significativa para ayudar a los demás. Quise escribir un libro, se publicó, quise ser mentor y lo fui, quise generar más dinero y lo estoy generando, creyendo, creyendo y alineándome. Pero ojo, eso no significa que yo sea perfecto, no tenga miedo, dudas y etcétera. Las tengo, pero las proceso, la veo y no dejo que me dominen en última instancia. Entonces tomo acciones con valentía, con fe y amor, porque el tentador, Satanás, siempre va a estar, ¿vale? De hecho, concluimos el versículo de Jesús. Entonces Satanás le dice, tírate para abajo, y Jesús le dice, no, porque escrito está tan bien, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vence las excusas espirituales. Siguiente, lo lleva a lo alto de un monte, le muestra sus reinos y su gloria, sus riquezas, y estamos siempre en el planeta Tierra, porque la Tierra, el sistema, la matriz, la dualidad es de Satanás, y le dice, todo eso te daré, ¿vale? Si te postras, si me adoras. Y Jesús le contesta, vete, Satanás, porque solo a mi Dios adoraré. Entonces, dice la Biblia, ¿vale? Mezclo Mateo y Lucas. Entonces, Satanás se fue hasta la siguiente ocasión, que significa que va a volver la tentación. Vinieron los ángeles y sirvieron a Jesús, lo cual implica que tú, antes de tener el favor de Dios, del universo, la energía positiva, las ayudas, tienes que tener fe, en lugar que ser dominado por el miedo. Y Jesús volvió al Jordán lleno del poder del Espíritu Santo. Tú vas a tener el poder del Espíritu Santo si tú vences al miedo con sus falsas mentiras que te quieran alejar del amor, de la abundancia, de tu éxito, de tu deseo y de cualquier cosa que sea divina y alta en frecuencia. ¿Vale? Este versículo os aconsejo leerlo todos los días y aplicarlo. Vigilen a los susurros de Satanás que están en tu cabeza y desidentifícate de él. Yo no soy eso que piensa eso. Este pensamiento no es mío, este sentimiento no es mío, ¿vale? Aún así, es la prueba de fe, es decir, es la confrontación con tu sombra, con Satanás, con la dualidad, la que te califica para el éxito. Por lo tanto, tendrás, de todo modo, que lidiar con eso. El amor está atrás de tus miedos. El dinero está atrás de tus miedos. Mejorar tu condición física, meter más músculo, está atrás de tus miedos. Miedos al dolor, miedo a despertarse temprano, lo que sea. Miedo al sufrimiento físico, ¿vale? Todos tus sueños están atrás de tus miedos. La fe remueve el miedo. Ármate de fe y de amor y sigue para adelante. Y si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿vale? O sea, hazlo con fe, pasa esta barrera con fe, aunque sientas miedo a la vez. Con que sea tu grado de fe ligeramente superior al miedo, ya vamos a tener la victoria. Por lo tanto, no se trata de no sentir emociones negativas. Buda cuando se ilumina va a tener el mar a la cabeza. Además, hay esta otra escena. Había un personaje ahí, una persona, que le habían dicho que Buda era malo, que alejaba a las personas de Dios, y etcétera. Entonces, esta persona se enfadó mucho con Buda, lo fue a buscar, lo encontró bajo un árbol enseñando a los monjes. Cuando lo vio, le escupió en la cara, ¿sabes? Y Buda respiró conscientemente y le dijo, gracias por haberme escupido a la cara. Me diste la oportunidad de comprobar si el odio podía dominarme y no puede. Así que cada vez que quieras escupir a la cara a alguien, por favor, ven aquí. Además, has generado un contexto de enseñanza para mis discípulos, los cuales se habían enfadado, etc. Por lo tanto, el miedo va a estar. Y tú como un Buda o como un Jesús, tienes que estar pendiente a ver cuándo viene y procesarlo. No hacer que te domine simplemente. Pero lo vas a sentir. Entonces se trata de una actitud, de una habilidad de lidiar con lo negativo. A la vez que evidentemente te enfocas en lo positivo y operas cada día con la persona que quieres ser. Bien, hasta aquí.
¿Preguntitas tenéis? ¿O seguimos para adelante? Y vamos a ver algún método para asumir. Bien, ok, para asumir, ¿vale? Esa verdad, para manifestar, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y se pueden hacer en diferentes niveles. Vamos a tomarlo desde, como ustedes tendrán mucho conocimiento de Neville Goddard o metafísica en general, ¿vale? Imagino lo que estáis aquí en los grupos y tal. Vamos a tomarlo por un lado que quizás desconocéis o no le dais la suficiente importancia, que es la acción. Cuando tú actúas como la persona que quieres ser, te pones en escenarios donde estaría tu personaje, es decir, haces cosas a nivel práctico y de acción, tú automáticamente asumes. ¿Por qué? La mente subconsciente entiende la realidad por símbolos y sentimientos. Si tú vences un miedo y actúas con fe y te pones en la situación, en una escena y actúas como la persona que quieres ser, tu mente subconsciente afirma, entiende que es real, ¿vale? Se da una autoprueba, una prueba, una evidencia de que yo puedo, yo soy capaz. Pero si tú, como ustedes sabrán de la asunción, dormirse en el deseo cumplido y imaginar, si tú asumes a la noche, imaginas a la noche y decretas a la noche, pero a la mañana siguiente operas de manera contraria, con miedo, gobernado por la duda, tienes miedo a estupideces, incluso a insectos, ¿vale? Te estás dando un mensaje negativo y muchos de ellos están deshaciendo tu asunción, es decir, están desalineándote, están quitando la alineación. Pues si yo quiero ser rico, tengo que operar como un rico a la mañana, no como un pobre. Si actúo como un pobre, deshago mi decreto del día anterior. Entonces la acción sugestiona al subconsciente. ¿Vale? Ejemplo. Una vez un perro cuando era niño me mordió la cabeza, me dejó una cicatriz. Era un perro grande. Tenía miedo a los perros. Entonces empecé a tener un trauma. Un trauma es una verdad negativa en el subconsciente. ¿Cómo vencí eso? Pues empecé tocando a los perros, relacionándome con los perros, aunque me daba miedo. Y ya no le temo a los perros, para nada. Hasta un día me volví como dog sitter y educador de perros. ¿Vale? Entonces la acción es súper importante. Vencer los miedos es súper importante. Si tú vences un miedo en un área, ya te estás decretando que tú puedes. Estás mandando un mensaje positivo que nutre tu sentimiento de ser positivo. Yo puedo, porque es simbólico. ¿Vale? Y ahí es donde todos se pierden, como unos cagaos que no toman acción. Presten atención, mírenlo. Miedo a eso, miedo al otro, miedo a aquello, miedo a decir lo que pienso, miedo a abrir mi corazón, miedo a que me vean, vergüenza de mi cuerpo. Ya estáis repletos. Hay que ser sincero y verlo. ¿Sabes? Tomar, de verdad, te repito de eso. Por lo menos te hace consciente y le vas poniendo intención y nadie es perfecto, ¿vale? Por una cosa, ser infestado de eso. O sea, eso es un problemazo. Luego la gente se enferma. Eso sale hasta en la documental Heal, ¿vale? Que no sé, estará ahí en las redes de Premium, yo qué sé, ¿cómo era? Prime, lo vi, creo. Era un documental de la salud, una mujer hacía yoga, comía vegano, biológico, se bañaba en el mar, bebía el agua de mar, hacía todas las cosas, las reglas de la salud New Age, repleta de cánceres. ¿Por qué? Porque tenía miedo, ¿vale? Comía todo perfecto según la New Age, hacía todo perfecto, deporte, lo hacía todo, pero el miedo le estaba destruyendo el organismo, ¿vale? Entonces, el miedo destruye tu salud incluso. Vale, súper. Otros métodos para decretar. Vale, la mente subconsciente entiende los símbolos, por lo tanto, meterse en escenas, actuar como tal, evidentemente es súper fuerte y eficaz. De hecho, hay personas que no tienen ni idea de visualización
y lo manifiestan todo, ¿vale? Porque pasan a la acción, se exponen a esa energía y etcétera. Hay gente que ha manifestado muchísimo, muchísima riqueza, muchísimo de todo y de metafísica no sabía nada. Pero sí que pasaba a la acción, tenía determinación y se enfocaba y se alineaba, ¿vale? Yo qué sé, Arnold Schwarzenegger, uno de estos, para decirte uno entre millones de estos. No tenía ni idea, pero tenía claro, tenía una imagen, actuaba como tal, fue valiente, dejó Austria, se fue a Estados Unidos, operó así, ¿vale? Y teoría dice metafísica, eso no lo entiende lo que estamos hablando. Entonces, tanta información, si no pasas a la aplicación, no te sirve. Y pasan los años, estás en la misma condición. Aquí tienen que pasar los meses y tú haber manifestado cosas, de haber cambiado cosas, aumentado cosas. No puedes quedarte estancado. No, pero yo tengo mis tiempos, excusa del Satanás. No, pero no es el momento, excusa del Satanás. Miedo, 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 miedo. ¿Vale? Por eso es muy importante ver eso. Porque si no lo ves, te gobierna. Técnicas. Bueno, decretos, ¿verdad? Imaginación, oración. Esas son las cosas que funcionan a nivel, digamos, de mente, espíritu y emoción. Pero para que sean efectivas, hace falta repetición, es decir, lo repito más veces, y intensidad. La intensidad en este caso es emocional, ¿vale? Tengo que sentir que es verdad. Como decía nuestro amigo Neville Goddard, sentir es el secreto. La intensidad aumenta cuando nosotros estamos relajados, es decir, en un estado meditativo o lo que se podrían llamar ondas delta y beta, ¿verdad? Delta. O sea, ustedes saben que hay las ondas delta, alfa, ¿verdad? Delta, beta, y que lo estuvimos viendo y escribiendo en el libro. O sea, perdón, delta, teta, alfa y beta. ¿Vale? Delta es del subconsciente cuando tú estás durmiendo ya casi no tiene conciencia, no tiene conciencia. Teta es cuando tú estás entre el sueño y la vigilia. Entonces queremos entrar en esas dos de una manera consciente, visualizando, imaginando y sintiendo, creyendo que es verdad. Pero no solo una vez, muchas veces, de ser posible. Repitiendo ese acto imaginativo, la intensidad aumenta en esos estados porque es más susceptible la mente subconsciente. De hecho, quédate dormido viendo una película de terror o información negativa o el telediario y te destruye todo el sueño. ¿Vale? Entonces, repetición e intensidad son mm, los dos canales con la cual entra esa semilla a la mente subconsciente. Y eso vale, como estamos hablando de para todas las áreas, es todo lo que estamos diciendo es para todas las áreas. Mira, si tú quieres meter músculos, tendrás que hacer repeticiones en el gym con intensidad de peso. Si tú quieres correr más kilómetros, tendrás que repetir el acto de correr, los pasos con intensidad, que en este caso será la duración del esfuerzo físico. Si tú quieres fortalecer tu relación, pues tendrás que repetir con intensidad el acto, ¿verdad? De estar junto con esa persona. Si tú quieres asumir ser rico y comportarte como una persona rica y generar riqueza, tendrás que repetir esas acciones, sentirte así, visualizarte así, ¿vale? Es decir, la repetición en intensidad sí funciona para todas las áreas. Para tú aprender a tocar la guitarra, tendrás que repetir lo de la guitarra o del ukulele, como Lilian que toca el ukulele con intensidad. La intensidad es bueno, puede ser también por el método que usas y la duración de tu práctica, ¿vale? Practica 100 horas y la pieza la tienes, la has repetido suficientes veces. Por lo tanto, igual que los músculos o aprender a tocar un instrumento, para yo convencer a mi mente subconsciente que yo soy quien quiero ser, tengo que repetir con intensidad. Actos, imaginación, pensamientos y decretos constantemente. Como diría Jesús, para encontrar el reino de los cielos, se hace falta guardar el sábado todos los días para encontrar el reino de los cielos. El sábado o el sabbat era el día de Dios sagrado una vez, luego se pasó al domingo.
probablemente debido a la Iglesia Apostólica Romana. Pero antes era el sábado. Y Jesús dice, es inútil que ustedes rezan el sábado y se comportan que sois cristiano o lo que sea, que seáis devotos. Tienen que hacerlo todos los días. Entonces tú para manifestar tanto tu unión con Dios, tu iluminación, como tu relación con la pareja o el dinero o la salud, tú tienes que hacerlo todos los días. Si no, no estás jugando el papel correcto en conformidad con lo que quiere manifestar. Lo cual nos lleva a la palabra rutina. Es decir, tener una rutina, da igual cuál, pero que esté por lo menos alineada con tus deseos. Yo cuando quería aprender a tocar el piano, tocaba el piano en todos mis días. Tenía la rutina de tocar el piano. Buda tenía la rutina de meditar todos los días y buscar la iluminación todos los días. Un millonario tiene la rutina de tratar de generar dinero, formarse, informarse, invertir en sí o lo que sea todos los días. No es que te despiertas un día, ah, sí que guay, lo haces un día, entrenas un día y luego no entrenas más. Y luego sigues con sobrepeso, leyendo revistas de cómo adelgazar y preguntarle al chat GPT. No, tienes que entrenar, ¿vale? Bien, ustedes saben ya el proceso de la imaginación mientras se quedan dormidos, ¿no? Para asumir. Imagino que todos aquí. Súper. Vale. Hasta aquí todo bien, se ha entendido todo lo que hemos dicho, no hay dudas, ¿no? Pues sí que explico bien, entonces. Mauro, Rosana, Edna, Ale, María, bienvenidos. Si queréis preguntar, preguntar, ¿eh? Que estoy aquí para que usted pueda comprender. No tengan miedo a preguntar. Hola, Juan Palacio. Hola, Juan, ¿cómo estás? Gracias a ti, gracias a ti. Recibir un cumplido de un psicólogo siempre es bonito. Venga, seguimos para adelante, pues. Hemos hablado de esto. Bueno, Asunción, mientras nos quedamos dormidos. Mira, aquí dice Mauro. Hay duda, pero la voy resolviendo. Espérate, que se me fue el mensaje. Gastón, hazme un favor. Léeme el mensaje, por fin, si puedes. Dice, hay dudas, pero alguien de ahí dijo que hay dudas, pero veo que dice que hay dudas. ¿Se escucha ahí? ¿Ah? ¿Se escu- Sí, sí. se escu- Bueno, dice que hay dudas, pero a medida que vas hablando las resolviendo. Vale. Si me haces la pregunta con el micro, mejor, ¿vale? Bueno, Perfecto, perfecto. Yo por ahora, gracias. Perfecto. Sin embargo, eso, por tanto, aquí dice decir, hago esta consulta. ¿Qué consulta haces, Juan? Vale, perfecto. Yo soy psicólogo y especialista en medicina, dice Juan. Yo soy psicólogo y especialista en medicina china. Hago constelaciones cuánticas y familiares. La pregunta es la siguiente. Venga, vamos a ver la pregunta de Juan. Si tenéis duda, podéis levantar la mano o así con el micrófono escribirla. La constelación también sería un efecto mental. Las constelaciones, vale, aquí
todos los sistemas terapéuticos que tienen que ver con familias, transmisión de información y todo eso tiene que ver con la conciencia dual, ¿no? De ese plano. Por lo tanto, vamos a tener em, la influencia de la dualidad sobre nuestra alma incondicionada. Por lo tanto, una información genética o psicológica sigue siendo una información más densa que una información, digamos, espiritual anímica. Cada problema que se relaciona con constelaciones o creencias limitantes tiene que ver con un miedo, ¿vale? Entonces, papá que no me quiso me abandonó. Igual, miedo a no ser amado. ¿Vale? Entonces, o sea, todos los traumas, todos los problemas, finalmente tienen en sí, esconden en sí un miedo. Creencias limitantes, por ejemplo, también. Creencia limitante del dinero que es malo, ¿no? La gente viene y me dice, no, Marco, porque yo quiero resolver, ¿vale? Esa la tuvimos con Samuel Pinedo, por ejemplo, que ahora es coach y está facturando súper bien. En su momento no era coach y él creía que tenía una convicción, una creencia limitante sobre el dinero. Y no era eso. No era ese el problema. El problema es que tenía miedo. Lo rompió y reventó, empezó a tener éxito, ¿vale? Él pensaba que tenía una creencia limitante con el dinero porque sus familiares le decían que el dinero era malo, que era malo, ¿vale? Ahora, analicemos, ¿qué pasa si el dinero es malo? Si yo lo tengo, que yo soy malo, por lo tanto. Si soy malo, la persona me juzga mal, no soy digno de ser amado, lo cual para mí es una muerte, porque si el entorno nos ama, nos morimos. Eso piensa la mente dual, la conciencia dual. Entonces, dentro de la creencia limitante o el trauma, finalmente hay miedo, y nada más terapéutico que vencer el miedo. Ejemplo, una persona que recibió un abuso sexual violento, ¿vale? Que son temas fuertes, tuvo mucho miedo, ¿vale? En ese momento. Ahora, tú coges a esa persona, transfórmala en un cinturón negro de Jiu-Jitsu y ya no le temerá al hombre. Sanará de eso, porque su autoconcepto mejorará. Mientras tanto es una víctima débil y frágil, sigue temiendo y teniendo un trauma y teniendo miedo, 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 miedo. Pero fortalece esta persona en fe espiritual y en fe en sí misma. Hazla campeona de arte marcial, cinturón negro, marrón, aunque sea, o azul de jiu-jitsu, y se le pasa. Se le va pasando. Enfrentar al hombre en la lucha, porque luego va, por ejemplo, va en la lucha, ¿no? En el entrenamiento de jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, que es lo que hacía yo, y te vuelcas ahí en el suelo con la gente, llave de brazos y tal. Se te pasa, se le va a pasar, ¿sabes? El impacto psicológico que la violencia eh, física impone sobre ella baja hasta menguar, ¿vale? Minimizarse. Eso es lo que nosotros buscamos. No buscamos no sentir nunca más, sino minimizar los efectos negativos del miedo. ¿Sí? Entonces, ahí está. No, porque mi padre me abandonó. O sea, así de repletas excusas espirituales tenemos infinitas, ¿vale? Segunda prueba de Jesús. Y esta de conciencia dual las usa toda en tu contra. Pero no, esto no lo traigo porque mi padre me abandonó, porque mi madre me abandonó, porque de pequeño me violaron, porque eso me pasó, porque no tuve padres. Claro, excusas, 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 excusas que te quitan poder, que te quitan fe, ¿vale? Entonces, yo creo que dos traumas yo tuve fuertes, que fueron el agua, porque me estaba muriendo en el agua con 3 años y tuve trauma del agua, y perros, que me habían mordido la cabeza. Me atacó un perro grande cuando tenía 8 años. ¿Cómo solucioné este trauma? ¿Yendo al psicólogo? No. ¿Visualizando? No. Actuando, tocando a los perros cada vez más, nadando, tirándome en el agua, en lo del agua. Otra fue, tuve un accidente de coche brutal
con 22 años, reventé mi coche totalmente, ¿eh? Vamos, de locos. Salí, vamos, por Espíritu Santo ileso de eso y, y tuve miedo a agarrar el coche, pero lo agarré enseguida. Entonces, pues no tuve miedo. Fui conduciendo con más, con más cuidado, ¿verdad? Pero no tuve más miedo. Sabía dentro de mí que eso, que yo tenía que coger el coche ya. Marco, Sí. eh, bueno, no sé si querías decir algo más y no te quería interrumpir tampoco. ¿Qué, Gastón? No, que quería decir algo, pero no te quiero interrumpir si querías seguir con otra cosa. No, no, pregunta, pregunta. Que yo, por ejemplo, eh, quiero hacer algún arte marcial, ¿no? Ujú. Pero tengo miedo de mí mismo, qué sé yo, de, de tener alguna mala actuación, eh, no sé, quizás si me peleo o algo. Bueno, me pasa eso, que quiero empezar, pero también tengo ese miedo. Vale, pues vence el miedo y empieza. No sobrepienses. Bueno, bueno, perfecto. Sí, a través de la elección, como decís vos. El sobrepensamiento es otra, ¿viste? Otra cosa que te evita el éxito es el sobrepensamiento, ¿vale? Ujú, Entonces, sí, el sobrepensamiento es lo que la humedad es para los hongos, ¿vale? La humedad para los hongos y el moho es el sobrepensamiento para el Satanás, ¿vale? El Satanás prolifera en el sobrepensamiento. Tú quédate sentado en tu casa sin hacer nada, ¿vale? Ni meditar y piensa. Te revienta. Dudas, miedo, deudas, tonto, esta persona no me quiere, ¿vale? sí, sí. Sobrepensar. Y es eso también, es ser cuidadoso, también, como vos decís, que lo fuiste. Ya, estamos en el plano de la tierra, lo cual implica el plano de la acción. Hay que espirituales, escuchadme bien, actúen. Holísticos, bajen a la tierra. Estamos en el plano de la tierra, ¿vale? No digo mediten, oren, visualicen todos los días, pero pasen a la acción. O sea, si yo sé que, yo qué sé, para cocinar un plato tengo que ponerlo 30 minutos en el horno, sé la información y lo pongo en el horno. Si tú piensas, no, 30 minutos, ¿y si fueran 29? ¿Y si 28,5 fuera la verdad? ¿Y si en lugar que hacerlo primero hago esto, esto, y te quedas ahí pensando, pensando, y nunca experimentas cómo sale a 28 segundos, minutos, y a 29 y medio, y 30 porque el miedo te bloquea y no pasas a la acción? Jamás te vuelves un chef, nunca lo vas a cocinar bien. El mundo está ahí, ¿no? Sí, emprender un día, sí, un día me voy a hacer eso, un día voy a ser terapeuta. No, hoy vas a hacer eso. Actúa, fracasa. Mejor fracasar que no hacer nada. El fracaso te crea experiencia, has vencido los miedos, has operado con fe. ¿Vale? El miedo hace tres cosas. Paraliza, te hace huir o atacar, ¿no? Es en la jungla, la selva. El miedo lo vamos a ver desde un punto de vista biológico, ¿vale? Nos olvidamos un momento del tema espiritual. El miedo sirvió para que tu cuerpo sobreviviera. ¿El miedo puede hacer? Pregunta, espérate, vamos a ver. Bueno, explico eso, luego lo leo. El miedo hace, se sirvió para que tu cuerpo sobreviviera. Por lo tanto, por más de 20.000 años se han reproducido más aquellos seres humanos y animales también, y seres que tenían miedo a la muerte. Por lo tanto, la información miedo a la muerte ha ido pasándose por generación en generación a través del árbol genealógico de cada núcleo familiar. Por eso te acercas a un zorro en la foresta, escapa, ¿vale? Pues sirve para sobrevivir. La otra es paralizarse, es decir, si me quedo quieto, el depredador no me ve. Y la otra es atacar, ¿vale? Es un instinto el miedo.
Entonces nos paraliza para ver si así, si igual no hago nada, sobrevivo. ¿Vale? Pero no estás tomando acción, decisiones, y estás evitando la vida, tu expansión, tu crecimiento, no estás actuando con fe. Maida, Barrientos. Hola a todos, ¿cómo están? Gusto de saludarles y verlos. Am, es increíble cómo Gastón hace esa pregunta, porque precisamente eso te iba a decir yo hace un ratito cuando levanté la mano, de que una anécdota así me pasó con mi esposo, que nos ponemos a pensar más en lo que, por ejemplo, con él estábamos, no sé qué estábamos haciendo, platicando de la nada y de repente él se queda así pensando y pensando y le digo yo, ¿qué piensas? Y me dice, en trabajo, en el dinero, en papá, en no sé qué. Y le digo yo, este, ¿sabes el problema de cuando tú estás pensando en todo eso, estás pensando en un futuro, que algo que no ha pasado y te estás perdiendo el ahora? Te estás perdiendo el momento de que te vas a bañar y porque a bañarse creo que iba ahí y el agua está cayendo, tienes la oportunidad de bañarte, tienes la oportunidad, te pierdes de lo más grande que es el ahorita y apreciarlo y te enfocas en algo que ni siquiera ha pasado. Y eso es lo que te iba a decir, cómo explicarle a alguien, a mí lo que se me vino a explicarle a él con todo lo que he aprendido contigo, ¿verdad? Lo que se me vino a explicarle es, le digo, antes que nada tienes que tener esa esperanza de que si tú no estás vivo, no tuvieras la esperanza de tener un próximo, una próxima oportunidad de realizar algo, porque si tú te mueres y ya no tienes la oportunidad, ¿no? Entonces, la esperanza te lleva a la fe. Te dije, eso le estuve explicando, ¿no? Como a mí se me vino. La esperanza de que si haces algo mal y sigues vivo, o tienes la oportunidad de hacer lo mejor, suponte, mi amor, en, en la noche, si suponte te acuestas a dormir con algo angustiado que no hiciste algo bueno en el día siguiente te levantas, lo primero de enfocarse es dar gracias a Dios porque tienes la oportunidad me- de mejorar algo que no pudiste hacer ayer. La esperanza de que tienes la oportunidad y cuando tienes la oportunidad, tener la fe y la convicción de que lo vas a hacer, porque con fe es tener la convincencia, ¿cómo? No sé cómo se dice, Convicción. de que Dios, la convicción de que Dios está contigo y tú estás con Él y te pones en las manos de Él. En vez de estar perdiendo el tiempo, como dijo John Lennon, parece que fue el de los virus, vida es la que nos perdemos mientras creemos que estamos viviendo, ¿no? Y esa era la pregunta que te iba a decir, ¿cómo hacerlo? A mí se me vino a explicarle a mi esposo así, y lo entendió y lo vio de diferente manera. Y le dije, te pierdes tanto cuando te pierdes del momento y estás pensando en, ¿cómo le voy a hacer? Como dices tú, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, en vez de, lo voy a hacer, lo quiero hacer y vas a la acción, ¿no? So, quería compartirlo, pero eso es lo que te Sí. iba a decir. Pero tú lo respondiste también porque ahí está. Sí, bueno, que le das amor, apoyo, ya es como, ¿sabes? Lo más importante, que la persona se sienta amada. Sí, cuando queremos ayudar a alguien, ¿no? Porque tú te sabes espiritualidad, crecimiento personal, metafísica, tenemos que tener cuidado a que ellos no se sientan atacados, ¿eh? Mientras le decimos las cosas, porque no es conveniente despertarle el miedo. Entonces, de todo modo, además que el amor es la cosa más importante, por lo tanto, hacerle sentir que la amamos, que estamos aquí para apoyarla, pero os aseguro, ¿vale? Yo aquí no estoy dando una clase, o no sé, yo soy muy cauto, ¿vale? Es decir, conozco personas por aquí, tal, hablo con la gente, pero no le quito, o sea, no le saco un sermón así de repente. Igual ellos empiezan a decirme sus verdades, incluso sobre la terapia y tal, y yo digo, "Mm, puede ser, tal vez, sí, quizás, ¿vale? Y si veo que tienen predisposición, empiezo a decirle, pero no voy evangelizando el mundo.
Le digo cosas, por supuesto, pero con calma. Con... Esto hasta ahora me vino lo de Jesús que decía, cuidado con el mundo porque os va a querer perseguir, ¿vale? Por causa de mi nombre. Por lo tanto, sean astutos como las serpientes, pero puro como la paloma. ¿Vale? Entonces hay que tener, bueno, razonamiento y entender que algunos pues están preparados para oír ciertas cosas y otros otras. Como un vaso de agua, ¿vale? Hay gente que está muy predispuesta, ¿no? Como tú, Maida, que has entrado al curso de formación, ahora estás en lo de aquí a tu mente, y viniste con humildad, cada vez más, además, fuiste como ganando más humildad, haciendo más espacio y rellenando tu vaso, pagando todos los cursos, dando si os darás, es decir, entonces te has dispuesto y has recibido más, ¿sabes? Pero hay personas que vienen y que se creen que se lo saben todo, y entonces no tienen espacio. Entonces cuando yo le voy a hablar, pueden recibir como mínimo una gota, o sea, como máximo una gota. Y yo con esta gota me quedo satisfecho. Entonces, la capacidad de entendimiento de uno es como recipiente, ¿no? Como este vaso. Coge este vaso, a ver si se ve. Hay gente que está a la mitad, otro vacío y otros están llenos, ¿vale? Su predisposición a escuchar, a aprender, ¿vale? Entonces, si está el vaso vacío, está con predisposición, pues se lo llenamos. ¿Hasta cuándo? Depende, porque algunos son como vasos, otros son como botellas y otros como vascas, o sea, como son piscinas, o sea, están para recibir un montón. Entonces, a cada quien le damos según su capacidad de recibir. Te puedo dar solo una gota, pues una gota y ya está. No, no me voy a rayar mucho. Y si empiezo a rayarme yo, ¿sabes? Es que el Satanás me está pillando, el miedo me está pillando y tengo miedo a no ser. Porque tú no me escuchas, no me siento valorado, apreciado por ti, porque te estoy diciendo una sabiduría ancestral y tú no me estás haciendo caso. Tengo miedo a no ser amado. Entonces, cuando nos frustramos porque no podemos ayudar a los demás o enseñarle a los demás, es miedo también. Entonces hay que recurrir al básico amor de un abrazo. Si quiero ayudar a alguien, ¿sabes? En ciertos casos. También porque una persona, por ejemplo, que está mal o que llora, tiene un problema emocional. Entonces, ir con la lógica no siempre es lo mejor. Lo mejor en ese momento es el abrazo, bueno, el amor, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del caso, de la situación, de su predisposición, hay que adaptar un poco la ayuda a la persona. De hecho, si una persona viene y me pide, Marco, ¿me puede prestar $1000? Y yo en lugar que $1000 le doy una tarta, él me dice, vale, gracias por darme una tarta, pero hoy necesito $1000. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona? La humildad es comprender eso. Todos son verdades relativas. Quien ya maneja la verdad absoluta, pues está a otro nivel. Gracias, Juan, por decir eso, porque justo lo estábamos diciendo antes y nos enganchamos a el siguiente discurso, ¿no? Hemos empezado con la verdad relativa y la verdad absoluta. Entonces, cada quien tiene su verdad relativa y conforme a su verdad le será hecho, ¿vale? Por lo tanto, una víctima piensa que es una víctima, cree que es una víctima, actúa como una víctima y se manifiesta una realidad de víctima. ¿Vale? Y en el amor los hombres son todos malos. No, eres tú que eres una víctima, ¿vale? Hay hombres buenos y fieles. Vale, siguiente. Entonces, a cada personaje le corresponde un destino. La verdad más importante que debemos de asumir es quién yo soy, porque esto desencadena mi verdad. Y luego tenemos la verdad absoluta, ¿vale? Metafísica, le digo la verdad metafísica absoluta, la cual se explica de la siguiente manera. Esto va a ser un parámetro, una brújula para tú entender las verdades espirituales, ¿vale? Todo lo que se ha dicho puede realmente cuando lo integres y lo profundices, va a tener beneficios infinitos en todas las áreas de tu vida y te va a dar claridad, ¿vale? Claridad, simplicidad. Porque cuando resumes todas las emociones negativas a miedo, vas a tener más claridad y etcétera. Verdad absoluta. Para entender la verdad absoluta, tenemos primero que separar la realidad en lo dual, ¿vale? Y lo haremos a través de la lógica, aunque se puede hacer a través del sentir, pero eso es una experiencia personal que cada quien tiene que vivir a través de meditación, etc.
Imagínense ahora dos recipientes. Uno es el mal y el otro es el bien. En lo del bien vamos a ponerle todos los atributos positivos y cuando lo ponemos ahí, no solamente son parte de este recipiente, sino que a la vez son el recipiente mismo, ¿vale? Es decir, cada calidad que vayamos a poner en el recipiente positivo hacen parte del recipiente positivo y lo definen, ¿vale? Por lo tanto, luz en el otro oscuridad, bien y en el otro mal, Dios, Satanás, calor, frío, em, verdad, mentira, ¿viste? Entonces, si uno es verdad, el otro es mentira. Seguimos. Conciencia de unidad, conciencia dual. Simple, complicado. Eterno, finito. Entonces, cuando no entendemos esto, entendemos que ese conjunto es luminoso, es bueno, es Dios, es feliz, es calor, es verdadero, es simple, sencillo, y así todos los atributos positivos. Por lo tanto, la conciencia dual es el odio, el miedo, el mal, lo frío, y es falso, es decir, que no tiene existencia verdadera, y es complicado. Entonces, cuando tú empiezas a complicarte en el sobrepensamiento, muy mal. Está complicando. Y esa no, la verdad de Dios es sencilla, es fácil. Tan fácil como un abrazo, como amar o tomar una acción y vencer un miedo. Pero tú te complicas con supuesta sabiduría New Age o de cualquier tipo. O de la Matrix. La ciencia dice, solo existe la luz. La oscuridad absoluta no existe. Porque en el universo siempre hay cierto grado de luz. Hasta la ciencia te lo dice. Por lo tanto, la luz existe, la oscuridad no. Dice la ciencia, solo existe el calor. El frío es ausencia de calor o niveles inferiores de calor, porque el frío absoluto no existe en el universo. Por lo tanto, a nivel absoluto, de verdad absoluta, solo existe Dios, la conciencia de unidad, la luz, el amor. Todo lo demás es una irradiación menor de esa verdad de Dios. Entonces, cuando tú sientes miedo, cuando te alejas de Dios, del amor, de la luz, cuando se te complican las cosas, cuando tú te alejas de Dios mentalmente, a nivel de conciencia, te alejas, porque empieza con el sobrepensamiento, la duda, la inacción del gobierno, pero nunca llegas a un nivel absoluto de miedo. Vida, muerte. La muerte no existe. Existe solo la existencia, la vida. Y esta es la verdad, cómo se explica la verdad absoluta, y podéis razonarla ahí en un papel y para siempre jamás. Eso tenéis ahí una brújula brutal para entender las verdades espirituales. Por lo tanto, tu mentor, tu gurú, te está enseñando un sistema súper complicado con 4 millones de números, 27 millones de métodos y reglas para tú tener la aprobación de Dios y manifestar. Fuera, complicado. Eso es creer y todo es posible. Es fácil. Te están enseñando que tú para generar dinero tienes que saber 4.000 millones de cosas y reglas y no sé qué. También es falso, es falso. Las cosas se pueden hacer mucho más fáciles. De hecho, si veis el arquetipo del maestro zen, budista, yo qué sé, son personas sencillas que quizás dicen cosas místicas, pero se basan en cosas fáciles, reales. Si miras a una hoja caer del árbol, te das cuenta de la impermanencia de todas las cosas. Fin, usa ejemplos simples, cosas simples. ¿Vale? Cuanto más simplifiquemos, mejor.
La oscuridad es una, sí, ausencia de luz, pero la ausencia no es absoluta. Por lo tanto, siempre hay un poco de luz. Entonces, un grado inferior de luz. La inconsciencia absoluta no existe. La gente dice, no, porque esta persona es inconsciente. No es de que inconsciente. Inconsciente estaría, yo qué sé, tirado en el suelo, que no se puede mover. Inconsciente es que tiene otro nivel de conciencia o un nivel de conciencia inferior. Será en algo. Seguramente será más consciente de otras cosas que tú. ¿Vale? Entonces la inconsciencia absoluta tampoco existe porque tú de conciencia. Esta clave es brutal, ¿eh? Puedes aplicarla a cualquier cosa. Todo lo que estoy diciendo son claves hoy, ¿vale? Lo de la verdad absoluta, como lo acabamos de explicar, lo del miedo, lo de entrar en tu personaje para manifestar y de vivir alineado con ello. Lo puedes aplicar al fitness, a la música, al instrumento musical. Quiero ser músico, ¿vale? Compórtate como tal, practica el instrumento, sé consistente en un tiempo, cree que te es posible y lo lograrás. Vence los miedos, miedo al público, lo que dirá mi madre cuando aprendo a tocar el ukulele, lo que dirá la sociedad cuando yo quiero ser músico en la calle. Bueno, yo no, pero alguien dirá, yo quiero tocar en la calle, pues todo el mundo te va a criticar. Pues no, yo quiero tocar en la calle, lo voy a tocar en la calle, ya está, tengo que vencer este miedo. ¿Vale? O quien quiere tocar en un concierto, da igual, lo que tú quieras hacer, estas son las fórmulas mágicas, ¿vale? Y ahora voy a hacer una pregunta yo interesante a mí mismo. De todas estas reglas, ¿cuál sería la más importante si tuviera que quedarme con una sola, ¿vale? Con una sola información, yo me quedaría con la palabra fe. Ten fe, 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 fe. ¿Por qué? La fe es cuando tú quieres ser alguien, tú tienes que creer, por lo tanto, tener fe. Cuando tú te vas a vencer un miedo, tienes que tener fe. Cuando tú tienes que operar en alineación, tienes que tener fe. Entonces, la fe es el ingrediente secreto que nunca puede faltar. Fe, fe, fe. Y cuando no sé, tengo fe. Y si el futuro es desconocido, fe. Y si todo el mundo me dice que no puedo, pues yo tengo fe que sí. Y si no tengo el dinero, yo tengo fe que ese dinero lo voy a sacar. Y si no encuentro forma, venderé algo. Entonces, la fe, como escribo en el libro, decisión inquebrantable y fe van en uno. Pero si tú no te armas de una decisión inquebrantable, te quebrantas, te desalineas, ¿vale? O sea, yo cuando dije, ok, voy a invertir en mí mismo para expandir mi negocio como mentor, pues vendí cosas, ¿vale? Ya está, me deshago de lo que no me sirve. Entonces, por eso, ¿vale? Tengan fe. También, si queréis ser mentores terapeuta y queréis expandir vuestro negocio, acabamos de lanzar el sistema que a tu mente, donde os formo de cero sobre todo esto, lo aplicamos en vuestra vida, os llamo todos los días, hablamos todos los días, directo uno a uno, en grupo, te enseño todo lo que he hecho yo para llegar a donde estoy y para facturar miles de euros al mes y ayudar a las personas, ¿vale? Si te animas, yo te acompaño a diario y vamos a vencer estos miedos, a crear abundancia y eliminar el puto miedo, el virus de la mente de las personas, que le está bloqueando la vida, que está destruyendo sus relaciones, salud, finanzas, y se quedan ahí esperando a que pasen cosas con excusas, cuando hay que vivir con fe, ¿vale? Y ya está. Y así escapamos del sistema también, porque trabajando online no tienen ya jefes, puede estar viajando y ahora estoy viviendo en un hotel, ¿vale? Ahora vivo en un hotel hasta probablemente agosto, bueno, pagado 2 o 3 meses y súper, estoy como rey, ¿vale? Trabajo, viajo, estaba en la Canarias, estaba allá, estaba en Galicia, estaba en otro lugar y tengo libertad, ayudando a los demás, sanando almas, corazones y generando abundancia para mí, para los demás. Así que si queréis tenéis también eso. Tenéis el libro gratuito en el canal YouTube, eso se va a subir al canal YouTube. El PDF que lo podéis pedir en el grupo WhatsApp, ¿vale? Para quien vaya a ver la grabación, escriban un comentario, podéis tener el PDF. Y también vamos a empezar con el Club Metafísico,
¿vale? Que va a ser más directos semanales. Pero vamos a repetir esos directos gratis también, para poderos ayudar más. ¿Ok? Sí, la verdad que todos los alumnos que han empezado a entrar en los cursos, aquí tenemos a Maida, por ejemplo. Maida empezó con el libro, entró en el curso de los directos de formación, luego sesiones 1 a 1, entró en lo de Hackea tu mente, o sea, lo compró todo, lo hizo todo, lo dio todo, también a nivel económico, es decir, pagó las cosas y recibió brutalmente. Maida, dile tú, ¿sí o no? Sí, ha sido como cuando entras a la high school, ¿no? Bueno, high school se le llama aquí como al estudio de niveles. Que o cualquier clase que tomas, ¿no? Empiezas porque, por duda, por lo que sea, entras así entré yo, ¿no? Con Marco, escuchando el libro, busque, 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 y escuché su libro y su libro me impactó porque lo que él habla tiene sentido para mí, ¿no? Entonces empecé a buscarlo y así fue como lo encontré y no podía creer lo que estaba hablando precisamente personalmente con él, ¿no? Porque eso no te suele suceder con otros actores, ¿no? De libros. Entonces, y luego quise entrar a sus clases, luego entré a las mentorías, a las sesiones de 1 a 1, ¿no? Y luego él me dijo, o sea, él me vio capacitada porque yo he estudiado muchas cosas anteriormente, constelaciones, he estudiado numerología un poco, he estudiado las, Tiene máster en bioneuromoción, ¿no? sí, hice dos. O sea, la primera y una después, cuando ya estaban avanzados. Y me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho, pero yo decía, hay algo más que hay ahí que todavía no cuadra en mi cabeza, ¿no? Y esa es la búsqueda de tu ser interior y la búsqueda de saber más y la búsqueda de llegar más a Dios, para mí. Así funcionó, ¿no? Y Marco tenía esa respuesta, o sea, te llega por medio de libros, por medio de personas, así es como trabaja Dios, mandándote la sabiduría en otras personas. Llegué y el día de hoy soy un libro abierto y recibo al 100% respuestas de Dios directamente increíbles por lo que he aprendido con Marco. O sea, yo puse en práctica todo lo que él dijo. Ponerme la alarma para empezar, ponerme la alarma cada 30 minutos para ser consciente, luego hacer el metamétodo, luego, nómbrenlo, yo lo he hecho todo y ese es el resultado que tengo el día de hoy. A veces uno dice, me entraron las dudas, te los digo, me entraron las dudas de, ay, ¿será que mucho dinero, mucho? Pero créame, créame lo que a la larga este dinero invertido en ti y en esa sabiduría increíble que te llega, ese regalo increíble que te llega, no es nada comparado a nada, ni a que te compres un carro, ni a que te compres una casa. Esa felicidad, yo a eso le llamo felicidad. Comprar una casa es un gusto, pero comprar ese tipo de sabiduría, o sea, ese aprendizaje, esa es felicidad para mí, porque es como como les dije, es como que vas en una escuela, ¿no? Avanzando de primero a segundo, tercero, cuarto, llegas al nivel donde te vas a graduar y todavía no lo crees, pero es un proceso muy lindo y como dijo Marco, yo tuve que dejar mucho mi soberbia, porque todos tenemos soberbia, todos creemos que todo lo sabemos y no. A veces somos maestros y a veces nos toca ser alumnos y a mí esta vez me tocó ser alumna con Marco y tuve que, como quien dice, ¿no? Bajarle los mitos y aprendí que siendo más humilde y con amor, todo se logra. Y con fe, todo se logra. Si yo puedo, ustedes pueden también.
Muy bien, Mayra. No, la verdad que yo siempre lo digo, estoy muy orgulloso de ti. También tuviste mucho éxito desde que comenzamos, interior, exterior, económico, todos los niveles. Te salió trabajo, trabajo extra, dinero extra, un nuevo proyecto con tu marido. Entonces, tantas cosas Sí, se han manifestado en el camino. se me olvidó mencionarlo, pero sí, bueno, te digo, como yo no veo lo material, yo me Exacto, enfoco más en lo espiritual, eso es lo que es que... el regalo tan grande, pero sí, material me han llegado, uff, Y exacto, lo que dices tú, ¿no? Finalmente lo más importante, luego que encontrar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadido. Pero cuando encuentras el reino de Dios y su justicia, no es el miedo quien te domina, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna pregunta antes de cerrar, la hacemos, y si no, pues nos reunimos otro domingo, ¿vale? Hola, Noemi, ¿no hay preguntas? 10, 9, 8. 7, gracias a ti, Edna. 6, 5, 4, 3, 2, 1. No hay preguntitas. Pues muchísimas gracias a todos. Que Dios os bendiga. Os veo en vuestro deseo cumplido y estoy visualizando ya todos vuestros éxitos y testimonios. Vamos, la próxima vez vamos a hacer el metamétodo en directo. Tenéis el curso gratis, ¿vale? Lo de la alarma que dice Maida, que lo hizo, es porque lo hicimos en el curso, pero también sale en el curso gratis, que os lo digo, como la clase 3 o 4 que hice como hace 2 o 3 años atrás, ¿vale? Tenéis material para aprovechar, libro, audiolibro, úsenlo y manifiesten. Que Dios os bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén, Chao, chao, gracias, chao. saludos a todos, lindo Hasta día. luego. Chao, chao. Gracias.